Entonces vamos a la segunda parte, que es la ley del experto. ¿Sabían ustedes que hoy en día el nivel de experto es el nivel básico para cualquier cosa? Por ejemplo, el profesionalismo era fundamental en años anteriores. ¿Sí estamos? Ahora, ser profesional ya no es tan importante. Ojo con lo que estoy diciendo. Si ustedes se fijan, estamos en la era del conocimiento. ¿Sí estamos? Se los explicaba en la vez pasada que estamos en la era del conocimiento, porque también la era de la tecnología ya pasó. Entonces, en la era del conocimiento, ya ser profesional no es suficiente. Así de que si tú estás pensando es que yo ya me capacité para esto, yo ya simple y sencillamente estudié para esto otro, ya no es suficiente. Se tiene uno que actualizar y es necesario tener que estar llenándose de la información, ya que si no tienes la información correcta, tú ya no estás jugando en el mismo juego de los demás. Y si nosotros estamos ofreciendo un servicio, quiere decir que nosotros tenemos como nivel básico el ser expertos. Por eso es una ley dentro de la colaboración. ¿Por qué el ser experto es algo tan necesario? Ojo con lo que acabo de decir, ¿eh? No es una opción ser un experto, es necesario ser un experto. De hecho, de aquí, y sin temor a decirlo, a 20 años, si tú no eres un experto, estarás desempleado. Si tú no eres experto en una área, quedarás desempleado. Te digo de otra manera. Lo que tú conocías como empleo, dentro de 20 años ya no va a existir. Así es de que tienes que capacitarte para llegar a ser un experto. ¿Por qué llegar a ser un experto? Dentro de 20 años, lo que conocíamos como trabajo ya no va a ser por medio de personal. Va a ser por medio de computadoras y robots. ¿Quién sabía eso? Así de que si lo que tú haces hoy lo puede hacer un robot, quiero decirte que estás destinado a estar desempleado. En pocas palabras, tú tienes que convertirte en un experto en un área de tal manera que un robot no lo pueda hacer como tú lo haces. Por ejemplo, ¿sabían ustedes en los Estados Unidos las agencias de viajes no existen? Como nosotros las conocemos, no. ¿Saben por qué? Porque ya lo hacen todo por computadora, por reservaciones, pago a tarjeta. De hecho, ahí te va otra, pago a tarjeta. ¿Sabías que el dinero dejará de ser el dinero como tú lo conocías? Hay lugares en este mundo donde ya no se paga con monedas y billetes. Todo se paga con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque todo aquello que lo puede hacer un robot o lo puede hacer una máquina, van a contratar al robot o la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina puede hacerlo en menos tiempo y con menos gasto. Entonces tú te tienes que dedicar a convertirte en un experto si quieres seguir en la jugada. De hecho, yo tengo un amigo que se llama José. Y José está estudiando, al igual que Memo, para ser ingeniero en sistemas. Y en mis pláticas con él yo le digo, te urge a modo de ya hacerte un experto en tu área. ¿Sabes por qué? Porque tu área va a ser la más cotizada en este tiempo. Tan solo no nos vayamos muy lejos. La diferencia de un profesional a un experto. Cuando tú entras a internet
a investigar algo, ¿a quién le preguntas? ¿A quién? Y yo te pregunto, ¿Google es un profesional? ¿O la persona que te responde es un profesional? ¿Verdad que no? ¿A quién le estás preguntando? A una computadora. Una computadora que te está pasando la información de valor que una persona añadió a la red. Entonces, si tú estás queriendo que tu trabajo sea pagado por el trabajo que tú haces y no eres un experto, estás próximo a desemplearte. Porque en la red no importa si tienes títulos, no importa si tienes un gran empleo o un gran currículum. ¿O quién de ustedes se pone a preguntar cómo conseguir novia en 3 pasos, pero que me lo diga un abogado? Si en cuestión de mujeres, si el maquillaje que compré, las sombras, ¿cómo me las pongo? Pero que me la diga un estilista profesional. ¿Lo hacen? ¿Cómo hornear un pastel? Pero que me lo diga el mejor cocinero, el mejor chef, el que estudió para chef. ¿Quién de ustedes pone así? ¿Qué ponemos en internet? ¿Cómo hacer un pastel? ¿Quién te responde? No importa. Lo que importa es obtener la información. ¿Qué estamos diciendo? Que tú ya no tienes que ir a la pastelería a preguntarle a la persona que estudió para hacer pasteles en cómo hacer un pastel. Tú simplemente ingresas en la red y alguien te responde, sin importar quién sea. Esa y de ese tamaño es la gravedad de no convertirse en un experto. No estoy diciendo que no hay que prepararnos, no estoy diciendo que no hay que buscar tener un título, no estoy diciendo que los que lo tienen ya marchar, no, estoy diciendo que si tú no te preparas como experto, sin importar si tienes maestría, doctorado o lo que tú tengas, dentro de algunos años ya no va a servir si tú no te conviertes en experto. ¿Sí me estoy explicando? Tan así es que te lo pongo nuevamente de otra forma. Tú necesitas una operación a corazón abierto. ¿Sale, vale? A corazón abierto. Y te dicen, miren, señor, señora, en el lado derecho tenemos a Juan de las Mangas, que ha realizado 385 operaciones a corazón abierto. Su especialidad es general, es médico general. Pero del lado izquierdo tenemos al doctor Luis Vázquez, el cual es especialista en problemas cardíacos. Ha operado a más de 100 personas a corazón abierto. Su especialidad es los problemas cardíacos. ¿A cuál de los dos dejarías tú que te opere? No lo piensas, ¿verdad que no? Pues es lo mismo que ocurre con este tiempo. Por eso la primera parte era ver hacia el interior, pero ahora es hacia el exterior. ¿Yo qué le ofrezco a la gente? ¿Yo qué le ofrezco a la institución donde pertenezco? ¿Como especialista o como simple y sencillo empleado? Es por eso que nosotros necesitamos hacernos expertos. Es importantísimo lo que comentábamos hace rato. Necesitamos tener gente experta en cada área. ¿Para qué? Para que la gente que acuda a nuestras oficinas pueda tener un servicio de excelencia. De tal manera que en cuanto digan, quiero una visa, ¿en quién piensen? ¿Estamos?
¿Por qué? Porque hay muchos que tramitan visas, pero expertos en visas, ellos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre con quién van o con quién no? El experto. O simple y sencillamente eres un novato. Así es de que tenemos que aplicar la ley de experto para poder desarrollar y liberar el potencial que nosotros tenemos. Porque insisto, en este tiempo la gente busca expertos. Si no eres experto en lo que tú haces, pronto y de verdad voy a lamentar que quedes fuera de la jugada. Y como te explicaba, le digo a José, a modo de urgencia, tienes que especializarte ya en eso bien como debe de ser, porque mi información tú la subes a la red y yo quiero hacer diferentes cosas y no puedo porque tú no me das el servicio como es. Entonces le digo, nos urge digitalizarnos, porque si no nos digitalizamos, muy pronto alguien nos comerá el mandado. Le digo, mi libro lo quiero vender principalmente en internet. Quiero que sea un servicio en internet. ¿Saben por qué? Porque me voy a quebrar menos la cabeza en estarla distribuyendo persona a persona, a simplemente hacer un ebook para que la gente simplemente a un clic lo pueda descargar y ya no hubo problema. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la cuestión es, en lo que tú has estudiado, ¿eres especialista o eres todavía un novato? ¿Qué le ofreces tú a la institución a la cual perteneces? ¿Información, colaboración o simple y sencillamente dolores de cabeza? Porque en este tiempo se necesitan expertos. ¿Cuál es la diferencia entre un experto a un profesional? En que el profesional añade valor a su currículum, o sea, a sí mismo, y el experto añade valor a los demás. Repito, el profesional añade valor a sí mismo, mientras que el experto añade valor a los demás. ¿Por qué? Porque el profesional está viendo hacia adentro, pero el experto está viendo hacia afuera. Por eso, Satisfer necesita ser un experto. ¿Para qué? Para poder expandir sus servicios. ¿Y quién, sino tú, que eres experto, logrará que suceda? Por eso, el experto se conduce por la pasión, los valores y la coherencia. ¿Por qué? Porque si tú no tienes pasión por lo que tú haces, entonces simple y sencillamente serás uno más del montón. ¿Qué diferencia a una persona que es experta a un novato? La pasión. Si no estás apasionado por lo que haces, créeme, no te sentirás nunca realizado. Nunca te sentirás feliz. ¿Por qué? Porque no tienes pasión. ¿Qué es la pasión? La pasión es aquello que te hace que te levantes de la cama antes de que suene la alarma. Ustedes nunca se han preguntado, o sí se han preguntado, antes de ponerse los zapatos, se han preguntado en la mañana, ¿y hoy para qué me los pondré? Todos nos sabemos la frase de, si te pones en sus zapatos, hay que ponerse en sus zapatos, pero la pregunta es, ¿tú te pones en los tuyos? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Con qué intención estás poniéndote los zapatos? Eso es lo que marca la diferencia entre una persona
que simple y sencillamente hace algo, de alguien que realmente es reconocido por lo que hace. El profesional recibe de acuerdo a lo que él ha ganado. En cambio, el experto recibe gracias a lo que los demás han ganado. En pocas palabras, un experto es el encargado de desarrollar gente con su mismo código, con sus mismos valores, con su misma pasión. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando que tú eres responsable de crear un discípulo de aquello que tú realizas. Esa es la clave de un experto. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que la historia dice antes de y después de? ¿Por qué creen? Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué creen? No era porque era Dios. ¿Saben por qué? Porque Él era un experto en lo que estaba haciendo. Cuando Él se levantaba en la mañana, sabía para qué se levantaba. ¿Y saben en dónde confirmó que era un experto? En que capacitó a 12 personas para realizar aquello que él tenía que hacer. ¿Qué estoy diciendo? Un experto es la persona que desarrolla personas con su mismo ADN, con su mismo código de pasión para realizar lo que él hace. En pocas palabras, te insisto en que tú tienes que dedicarte a capacitar a alguien para que haga lo que tú sabes hacer. Una persona experta no tiene miedo de enseñar sus conocimientos, al contrario, añade valor a sí mismo cuando los comparte con alguien. Eso es ser un experto. Por eso a mí me sorprende hoy en día que hay muchas clases acerca de cómo ser líder, pero muy pocas acerca de cómo ser expertos. Porque el líder tiende a añadir valor a su historia, a su trayectoria. Pero el experto añade valor e historia en las demás personas. Cuando tú digas, todo lo que yo sé hacer, lo sabe hacer un discípulo mío, entonces puedes llamarte un experto, porque ya has sistematizado aquello que tú sabes. Yo, por ejemplo, yo me rijo mi vida por medio de un sistema que se llama Edén. Y el Edén quiere decir equipar, delegar, enviar y nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo equipo una persona, le delego mi misma autoridad, la envío para que haga aquello que ha sido autorizado y él es una nueva persona con el mismo código que yo. ¿Por qué? Porque la cumbre del liderazgo, la cumbre del experto está en que cuando esa persona muere, hay alguien, ojo con lo que te voy a decir, hay alguien que no deja morir tu pasión. ¿Saben por qué motivo cuando una persona muere, su institución muere? Por ejemplo, ¿quién conoce a Mahatma Gandhi aquí? Insisto. Y pregunta, ¿quién conoce a la hija de Mahatma Gandhi? ¿Quién? Nadie. ¿Saben por qué? Porque Mahatma Gandhi fracasó en delegar su pasión. Cuando Mahatma Gandhi muere, la pasión murió. Y el experto es el encargado de que la institución trabaje mientras él no está presente. Eso es un experto, que no seas necesario tú para que las cosas funcionen. ¿Sí estamos de acuerdo? Debes de transformar lo que tú sabes
en nuevos discípulos. Y observen, ¿quién conoce a Benjamin Franklin, el presidente de los Estados Unidos? ¿Y quién conoce a sus hijos? ¿Quién conoce al fisiculturista Schwarzenegger? Todos. ¿Y su hijo lo conocen? O sea, son leyendas que han llegado a la cumbre, pero han fracasado en capacitar a alguien que siga su camino. ¿Sí se habían dado cuenta de eso? Y la pregunta es, ¿todo lo que estás haciendo ahora, el día que tú mueras, morirá contigo o continuará? Esa es la diferencia entre un experto o un profesional. Tan así es que debemos de enseñar a alguien a hacer lo que nosotros hacemos, porque hasta la naturaleza nos lo dice. Por eso nosotros, no sé si se han fijado, nuestros hijos llevan nuestro apellido. Porque la misma naturaleza nos está enseñando que tenemos que ceder el lugar para que alguien continúe lo que nosotros comenzamos. Esa es la diferencia en un experto. Debes de convertirte en un experto. Entonces el experto, ¿qué genera? Primero, especialidades. Debes de comenzar a buscar que una persona se especialice en la misma área en la que tú te especializas. Capacítalos. Nunca pierdas el tiempo en generar a alguien con la misma especialidad que tú, y cuando tú mueras, alguien recordará todavía tu nombre. Porque es terrible que los expertos llegan a la cumbre y una vez que están en la cumbre pierden el liderazgo. ¿Por qué? Porque nunca hubo un patrón de especializar a alguien en esa misma área. A mí se me hace triste ver que Schwarzenegger conquistó la plataforma de fisiculturismo. Es el dios de los fisiculturistas. Vas a un gimnasio y todos tienen la imagen de este hombre, ¿sí o no? Pero se me hace triste que su propio hijo no sepa esa misma especialidad. Que contigo no ocurra. Conviértete en un experto. Sé la plataforma para que alguien nuevo brille. ¿Por qué? Porque un experto no es una persona que es celoso de su trabajo. Un experto es y se pone contento cuando alguien lo mejora. ¿Por qué? Porque entonces significa que alguien ha aprendido y muy bien de ti. ¿Y esa persona qué crees que va a hablar de ti? A mí se me hace triste en los distintos, yo he trabajado desde los 8 años y se me hace muy triste que hay personas que saben hacer una cosa y por celos no lo han enseñado. Por ejemplo, una vez trabajé en una carpintería y ahí en la carpintería había un señor que era el gerente general y él sabía hacer las figuras que llevaban los distintos muebles. Y el patrón, el dueño, le decía, enseña a alguien para que lo haga. Y él siempre me decía, ¿sabes por qué no los enseño? Porque el día que enseñe a alguien me quedo sin trabajo. Y yo en aquel tiempo, pues yo no entendía de todas estas cosas. Y yo digo, qué triste. Porque aquella persona que enseña a alguien a hacer lo que uno sabe, esa persona es tan agradecida que finalmente esa persona añade valor también a tu vida. Y tarde o temprano esa persona te beneficia. ¿Por qué? Porque tú le añadiste valor. Porque no fui celoso, lo enseñé. Y como lo enseñé, esa persona llegó un día, ¿sabes qué? Un día me enseñaste, lo aprendí muy bien, quiero ayudarte con esto, porque me fue bien en la vida. Entonces genera especialidad.
a una persona y verás que tu valor comenzará a subir, subir y subir. ¿Por qué? Porque ya no vas a ser tú solo, ahora van a ser 10 con tu mismo código. Segundo, diferenciación. Un experto genera diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber 10 botellas ahí en el mostrador, pero el experto marca la diferencia. Cuando la gente piensa en un área en la que tú eres experto, la pregunta es, ¿piensan en ti? O simple y sencillamente eres uno más del montón. Te meten en la misma caja de cerillos diciendo, acabo es igual, no hay ninguna diferencia. Tú debes de marcar una diferencia y ser un experto genera que haya diferencia en ti. ¿Cuál diferencia? Que a lo mejor digan, pues mira, todas las personas que he conocido en el trabajo han sido bien gachas, pero esa persona me ayudó como ninguna. Tú decides. 3, marca la historia. Ustedes no han tenido la dicha o han tenido ustedes el beneficio de que alguna vez ayudaron a alguien, ahora lo vuelven a ver y les quedan agradecidos. Yo pienso que sí, ¿no? Y yo te pregunto, ¿no habrás marcado su historia? Un experto marca la historia. Te lo explicaba ahorita de Jesús. Jesús marcó la historia porque Él fue un experto. No hubo ningún otro como Él. Hay muchos Jesús, ¿verdad que sí? Pero como Él, ¿cuántos? Ninguno. Hay muchos Jonathan. Pero ¿qué marca la diferencia a ser yo? Pues que a mí me preguntan, ¿y por qué el clon? Ah, mira, lo que pasa es de que en el Face tú pones Jonathan Tejeda y te aparecen como 40. Así de que tiene que haber una diferencia aunque sea por ahí. Entonces por eso le puse mi apodo, Jonathan el Clon Tejeda. Y cuando tú le pones Jonathan el Clon, la única persona que aparece soy yo. Ahora bien, llevándolo esto a nuestra área de expertos. Cuando la gente busca un viaje, cuando la gente busca una visa, ¿qué le deseas dar tú? ¿O qué generas tú en esa persona? Eso es lo más importante. Debes de generar en ellos una experiencia que marque su historia, para que ellos puedan decir, ¿sabe qué, señorita? Van a llegar a tu escritorio, tenía 15 años que no veía a mi hijo. Y luego le empieza a lagrimear. Pero gracias a la ayuda que usted me dio, lo voy a poder ver. Y luego esas personas se van a Estados Unidos y esas personas, ¿qué creen que hacen? ¿Qué hacen, Dul? ¿Por qué? Porque estás marcando su historia. Así de que hoy en adelante busca trascender la historia. Porque si no trasciendes la historia, te quedarás marcado solamente en el libro de los comunes. Tan así es este punto, que la historia la marcan personas que simple y sencillamente decidieron ser diferentes, especializarse en algo, y simple y sencillamente la historia los reconoce como tales. ¿Sí o no es verdad? La historia está llena de gente común y corriente que decidió marcar la diferencia. Y número 4, amor. Un experto genera amor en sus nuevos discípulos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el ser experto con el amor? Un experto es aquella persona que ayuda a la otra persona a llenarse de amor por aquello que hace. Por eso un experto se maneja por la pasión.
Si no hay pasión, déjame decirte, si no hay pasión, nunca de los nunca llenarás de amor a nadie, nunca marcarás la diferencia, nunca te especializarás en nada y simple y sencillamente la gente va a decir, esta institución es igual que todas las demás. Tienes que tener amor por lo que haces. Si no tienes amor por lo que haces, nunca llegarás a ser un experto. Nunca. Las personas que conocemos como expertos es gracias a que tuvieron amor por lo que hacían. La pregunta es, cuando hablas de tu trabajo, ¿la gente te reconoce o la gente no te quiere volver a ver? Porque si la gente te reconoce es porque lo haces con amor y pasión, de tal manera que hay veces que hasta huyen de ti porque no hablas de otra cosa más que de eso. Por ejemplo, en esto, ¿has visto a alguien que empieza de novio? ¿De qué te hablan? ¿De qué hablan? ¿O has ido a un restaurante y es bien fácil saber qué pareja está enamorada y cuál no? ¿Sí o no es verdad? Así te das cuenta, pues así, de esa misma forma se reconoce un experto. Te tienes que reconocer como un experto. Si antes no te reconocías como experto, ahora en adelante dile a la gente que tú eres experto en la área en la que estás. Y eso generará la responsabilidad de serlo. La ventaja de ser un experto es que no tienes que tener un título, que no tienes que tener la experiencia, porque ¿sabes qué? Un experto no es una persona que sabe todo. Repito, un experto no es una persona que sabe todo. Un experto es una persona que estudia y se capacita en un área en específico. Por eso un experto se dedica a las 3P de un experto. Primero, se posiciona. Debes de comenzar a las personas a posicionarlas en un lugar en el que nadie las podía tener. Empieza a darle posición a la gente y verás que la gente te reconocerá como el experto. Si tú estás preocupado por tu propia posición, déjame decirte, muy pronto terminarás de serlo. Pero si tú posicionas a la gente a un lugar en específico, la gente empezará a sentir que tiene valor. Posiciónala, produce. Un experto produce nuevos expertos. En el área en la que tú estás, ayuda a alguien más, explícale a alguien más, dale más para que puedas producir un nuevo experto. Y la última, promociona. La pregunta es, ¿promocionas a tus compañeros? ¿Promocionas a los nuevos expertos? ¿Eres la persona que pone las dos manos para ayudarle a saltar más alto o eres la persona que pone el pie para que se caigan? Porque un experto promociona. Comienza a promocionar. Porque cuando tú promocionas, estás haciendo que tu nivel de influencia crezca. Necesita crecer tu nivel de influencia. Y para eso necesitas posicionarte, producir y promocionar. Porque cuando promocionas, entonces te das cuenta que más vale pasión que ocupación. ¿Qué prefieres? ¿Estar ocupado sin sentido o hacer lo que tienes que hacer apasionado? Tú decides. Y la quinta ley es la ley de la trascendencia. No es lo mismo tener éxito que ser trascendente. ¿Cuántas personas conoces tú que han tenido éxito pero no han trascendido?
¿A cuántas? Yo conozco muchas, yo creo que tú también. Porque ¿cuál es la diferencia entre el éxito y la trascendencia? En que el éxito, insisto, añade valor solamente a mí, pero la trascendencia añade valor y empodera a los demás. Entonces tienes que buscar añadirle valor a los demás. ¿Cómo se le añade valor a los demás? Punto número 1, dedicándoles tiempo. Cuando le dedicas tiempo, entonces comienzas a trascender. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te relacionas con tus compañeros? ¿Cuánto tiempo le dedicas a conocer a las personas que te rodean? Una persona que trasciende dedica tiempo. Una persona que trasciende busca tener relación. Porque en la relación es saber si la gente tiene el mismo lenguaje que tú. Las personas con las que te rodeas tienen el mismo lenguaje que tú. Empieza a relacionarte y identifica qué personas tienen la misma relación que tú. Amor. ¿Eres una persona que inspira a acercarse a ti o que se alejen? Porque una persona que trasciende es una persona que inspira a que lo sigan, inspira a que lo acompañen. En pocas palabras, un experto que trasciende es aquella persona que ha caminado en el camino, sabe cómo es el camino y llama a alguien que lo siga, y las personas quieren seguirlo simple y sencillamente porque los inspira a que el camino es seguro porque él ya lo pasó. Así de que, ¿tú inspiras a que te sigan? ¿O inspiras a que nadie te hable? Porque una persona que trasciende inspira amor, que siempre la gente desee estar contigo porque nadie le inspira más que tú. Si estamos, es sencillo. Las personas sencillas son aquellas personas que se preguntan, ¿qué vale más? ¿Mi puesto o mi posición? ¿Qué vale más? ¿Mi puesto o las personas que me rodean? Si las personas que te rodean son lo que merece más tu tiempo, entonces estás en el lugar correcto y eres una persona sencilla. Una persona sencilla es aquella persona que habla en el mismo lenguaje de los demás para que lo entiendan. Si tú le quieres hablar a la gente con un idioma que ellos no conocen, no van a querer estar contigo, no vas a trascender. Emoción. ¿Te emociona tomar decisiones para que trasciendan tu vida? ¿Te emociona? ¿Qué es lo que te inspira a hacer lo que haces ahora? Compasión, perdón, compasión. Sí, cierto, qué bueno que me dices. Compasión. Compasión es la C. Una persona que trasciende es una persona que tiene compasión. ¿Qué es la compasión? ¿Ves las necesidades de la gente? Por ejemplo, en el área de trabajo, ¿ves lo que los compañeros necesitan o simple y sencillamente los ves pero no haces nada? Una persona compasión es aquella persona, ¿sabe qué significa la compasión? Con pasión. Eso es compasión, ver la necesidad de la gente en primera persona. O sea, si yo veo que tú tienes una necesidad, esa necesidad la tomo como si fuera mía. Eso es tener compasión. Continuamos con la E de emoción.
decíamos, ¿te emociona lo que haces? Si no te emociona lo que haces, de verdad te lo digo, deja de hacerlo ahora. Deja de hacerlo, vas a perder tiempo, vas a perder dinero, vas a perder amistades si no te emociona. Pero si te emociona, estoy seguro que, como dice el comercial, comerás fútbol, soñarás fútbol, vivirás fútbol, porque estás emocionado. La N, negación. ¿Te niegas a ti mismo para ayudar a los demás o siempre piensas en ¿me conviene o no me conviene? Una persona que trasciende es aquella persona que se niega a sí mismo para poder ayudar a los demás a lograr sus objetivos. Si tú eres de las personas que dicen, si me conviene lo hago, si no, no, entonces no vas a trascender. Una persona que quiere trascender es aquella persona que busca, anhela negarse a sí mismo con tal de ayudar a los demás. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, ¿ustedes creen que a ella le gustaba estar entre enfermos? Se negó a sí mismo, llegando al momento en el que tanto le apasionó que dijo, no me importa si tienen SIDA, si tienen esto, si tienen aquello, me niego a mi propia salud con tal de vivir entre ellos. Y eso la hizo trascender. Se negó a sí misma. Entonces, continuamos con delegar. Pregúntate lo siguiente, ¿estoy haciendo crecer a las personas que me rodean? Una persona que trasciende es aquella persona que delega, hace que las personas que están a su alrededor crezcan. De verdad se los digo, estos principios que les estoy diciendo van muy en contra de muchas cosas que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque nos han dicho, el que no tranza, no avanza. Así de simple. Pero la ley de la trascendencia nos dice, entre más delegas, entre más añades valor, más avanzas. ¿Quieren que les diga un ejemplo de esto? Y yo sé que a alguno de ustedes ya les pasó. ¿A cuántas personas has ayudado tú que después de que las ves, te dicen, es que yo estoy completamente agradecido de ti, que no sé con qué pagarte? Y luego les llamas y les dices, oye, fíjate que tengo esta necesidad, ¿me puedes echar la mano? Y dejan de hacer lo que están haciendo con tal de ayudarte. ¿Sí o no es verdad? Una persona que trasciende es aquella persona que, como dijo aquel, una persona que trasciende es la persona que tiene el contacto del contacto. Me explico. No es necesario conocer a todo el mundo. Simple y sencillamente con tener el número de teléfono de la persona correcta, tienes lo que necesitas. ¿Sí o no es verdad? Esa es la ley de la delegación. Continuamos. Equilibrio. Para jamás perder el suelo. ¿Por qué los artistas pierden el suelo? Porque están tan arriba que sienten que pueden hacer lo que ellos quieran y no importa. No importa. Lo que importa es, ya llegaron al éxito, ¿qué más? Pero la pregunta es, ¿trascienden? ¿Cuántas personas, por ejemplo, conoces tú expertas en el baloncesto? Así de fácil. Michael Jordan todavía no se muere y es una de las personas que más gana y ya está retirado. Otra persona, por ejemplo, ¿sabían ustedes que la persona muerta que gana más dinero en el mundo ahora y anteriormente es Michael Jackson? Y está muerto. Y es la persona que más dinero gana. ¿Por qué? Porque
aprendieron en alguna área estar en equilibrio, aunque la vida personal. La cuestión aquí es, una persona que trasciende tiene que tener el equilibrio entre su vida emocional, su vida pública y su vida privada. ¿Sí estamos? Y la última, que es responsabilidad. La pregunta es, ¿cómo respondes a tus acciones? ¿Sí sabían que responsabilidad quiere decir responder a las habilidades? Responsabilidad. Responder a las habilidades. Entonces, ¿cómo respondes a tus acciones? Debes de comenzar a preguntarte de ahora en adelante, ¿cómo voy a responder yo a todo lo que yo hago en esta empresa? ¿Cómo? ¿Eres responsable o simple y sencillamente eres de las personas que dicen, no importa, hombre, ahí se va? Porque como cultura mexicana nos han dicho que no hay que planear. ¿Para qué planeamos si lo que no se planea? Eso nos han dicho. Y déjenme decirles algo, planea. Nunca dejes de planear, ten la responsabilidad de planear. Pero déjame decirte algo, dentro de la planeación siempre debe de haber improvisación. Porque tú no puedes planear todo en un viaje, ¿verdad que no? Pero mínimo sí tienes que tener un trazo de dónde comienzo y hasta dónde termino. Porque si no tienes la responsabilidad de hacerlo, tarde o temprano sufrirá las consecuencias. ¿Por qué no trascendemos mucho los mexicanos? Porque no tenemos responsabilidad. Pregunta, para cerrar esta ley, ¿cuántos superhéroes mexicanos hay? ¿Mande? ¿Cuál? El santo es uno. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Aquí, gracias a Dios, me dijeron uno diferente. Siempre me dicen el Chapulín Colorado. Nacho Libre. ¿Por qué nosotros no tenemos tantos superhéroes como en el extranjero? Porque nosotros no hemos tenido la responsabilidad de generar superhéroes. El día que en México nos dediquemos a crear superhéroes, créanme que hay más que en el extranjero. ¿Qué nos hace falta? Tener la responsabilidad para crearlos. Chucho el Roto, ¿es también uno? Ah, pues ahí está. Talibán, Calimán. Pero a lo que voy es, ¿por qué nuestros hijos no se visten de ellos? ¿Por qué no los toman como superhéroes? Porque no hemos enseñado los valores y la responsabilidad de la cultura nacional. Yo le decía el otro día a Nanis, quiero comprar unos títeres y a esos títeres les vamos a poner unos nombres bien curas para que se vea como de impacto y invitar a los niños para que vengan al show, porque no tenemos muchos superhéroes. No hemos tenido la cultura ni la responsabilidad de decir, nosotros también podemos crearlos. Pero ¿qué ha pasado? Insisto, como vivimos en el ahí se va, no nos especializamos en nada y preferimos adoptar culturas extranjeras, que no estoy en contra, a mí también me gusta el Capitán América y hasta tengo mi camisa y todo, pero a lo que voy es que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de generar algo que trascienda. Y cuando hablen de ti, ¿qué van a decir?
Eso es trascender. Cuando tú no estés, ¿qué dicen de ti? La persona que trasciende es esa persona que se pregunta, ¿qué van a decir de mí una vez que yo no estoy? Es que es lo que les digo, todos van a hablar de ti, todos. La pregunta es, ¿qué van a decir de ti? O sea, que cuando la gente hable de ti diga, es que fulanito de tal persona es, y un buen comentario. De verdad, así trasciende. Busca ser una persona positiva en donde quiera que estés. Por eso es la colaboración, porque al final de cuentas, la colaboración es qué comenta la gente de ti. Si tú estás escuchando esto hoy es porque tienes que cambiar el rumbo en alguna área de tu vida. Para que todo puedan decir, esta persona era así, pero ahora así. Se puede cambiar la historia. De hecho, hay que cambiar la historia. ¿Sale? Continuamos con el último punto, la ley del potencial. ¿Qué es el potencial? Y con esto concluimos. ¿Qué es el potencial? Potencial no es lo que tú eres. Potencial es lo que tú puedes llegar a ser. Ojo con lo que acabo de decir. No significa que no lo eres. Lo eres, pero es lo que puedes llegar a ser. Miren la imagen. Las semillas son manzanas. El potencial es que lo libere. Así de que dentro de ti hay mucho potencial. ¿Cuál es la cuestión? Liberarlo. ¿Qué se necesita para liberar el potencial? Algo que no te gusta. Digan conmigo, estar bajo presión. ¿A quién le gusta estar bajo presión? Pero si no te aprietan, nunca vas a liberar el potencial. ¿Qué pasaría si la semilla, en el momento en el que siente que ya está a su máximo nivel de semilla, dice, hasta aquí llegué, ya no quiero que me presiones más? ¿Liberaría la manzana? ¿Verdad que no? Tiene que presionar hasta que se libere lo que realmente es. Entonces, si el potencial es a lo que tú puedes llegar a ser, debes de reconocer la plataforma en la cual tú estás. Todos ustedes que están presentes hoy aquí son la plataforma para alguien. ¿Saben por qué? Porque cada uno de ustedes es diferente. Es el ejemplo de una batería de carro. Pregunta, ¿la batería tiene el potencial para encender el auto? Pero ¿qué pasaría si los dos polos fueran positivos cuando enciende? ¿Qué necesitamos entonces para liberar el potencial? A alguien diferente. Y gracias a que ustedes son diferentes, tienen el potencial que se necesita para crecer y madurar hasta llegar a la trascendencia. ¿Por qué? Porque ustedes son la plataforma que alguien necesita. Tú eres la plataforma que alguien va a ocupar para crecer más allá. La pregunta es, por ejemplo, los que tienen hijos, ¿quieres que tus hijos lleguen al mismo nivel que tú estás o que sean más grandes? Entonces significa que tú tienes que ser una plataforma para que donde tú terminaste, él comience. Yo por eso me dedico a enseñar lo que en 11 años he aprendido. Me dedico a enseñarlo a la gente para que mi conocimiento sea la plataforma para que la gente crezca. Porque si a mí ya me costó 10 años, 11 años, a ti ya no te puede costar lo mismo, porque soy una plataforma. Tú también eres una plataforma para que alguien crezca. Para empezar, por ejemplo, tus hijos. Dentro de aquí, de esta institución, ¿a quién puedes enseñar para que tú seas la plataforma y él crezca? Entonces, en la ley del potencial hay 3 cosas que debemos de aprender. Número 1,
conocer tu fuente de origen. ¿Qué significa esto? Dentro de esta institución debes de conocer la fuente de origen. ¿Dónde comenzó esta institución? ¿Qué anhelos tiene quien la inició? ¿Qué misión tiene quien la comenzó? ¿Qué desea que se llegue a lograr en esta institución? Porque en la medida que tú reconozcas tu fuente de origen, significa que tú liberarás el potencial. ¿Qué pasaría si la manzana se niega a su propia semilla? ¿Liberaría la manzana? La semilla de manzana dice, no, yo creo que yo no soy manzano, yo soy pera. Se está negando a su fuente de origen. ¿Liberaría manzanas? Se está negando a sí mismo. Entonces, si tú no conoces tu fuente de origen, entonces violarías la ley del potencial. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un pájaro se niega a volar? ¿Qué pasaría si un pez se niega al mar? ¿Y qué pasaría si un árbol se niega a la tierra? ¿Y qué pasaría si tú te niegas a la visión de la institución a la que perteneces? Todos se morirían, ¿verdad? Por eso es tan necesario conocer la fuente de origen. Necesitas tú saber, y si no lo sabes, pregúntale. Oye, ¿qué deseas tú de este lugar? ¿En qué voy a aportar yo a mi fuente de origen? Porque déjenme decirles, el árbol solamente se conoce por sus frutos. ¿Cuántos creen eso? Sí, ¿verdad? Entonces, la medida de cómo es Satisfer no lo van a medir en cómo es Claudia Rangel. Lo van a saber en cómo saben sus frutos. O sea, sus empleados. Para conocer si un árbol es benigno o maligno, ¿qué necesitas hacer tú? Comer el fruto. ¿Qué es el fruto? El resultado de la fuente de origen. Entonces yo no necesito saber qué tan buena persona o qué tan mala persona es una institución. Simple y sencillamente necesito ver los frutos. Por eso deben ustedes de liberar el potencial reconociendo su fuente de origen. Número 2, conocer el por qué estás aquí. Esta pregunta es muy retórica. Y es tan retórica que tú te debes de preguntar lo siguiente. La vez pasada yo les di las 200 y tantas claves para el trabajo, ¿sí se acuerdan? Y en una de ellas dice lo siguiente: pregúntate, y es la pregunta que tú te debes de hacer, si te pagan por pensar o por trabajar. En pocas palabras, pregúntate si te pagan por criticar el trabajo de otros o por hacer tu trabajo. Pregúntate por qué te pagan, por qué estás aquí. O pregúntale, oye Claudio, yo no sé por qué estoy aquí. ¿Para qué estoy? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué me contrataste? ¿Qué valor le puedo añadir a esta institución? Porque ¿cómo vas a liberar el potencial si no sabes para qué estás aquí? Por eso la sociedad batalla, porque los seres humanos tristemente no saben para qué nacieron. La fuente de origen es aquel que le guía para saber el por qué. La pregunta, los que tienen hijos, ¿le has comentado a tu hijo o tu hija por qué lo concebiste? Coméntaselo para que cuando llegue a grande él sepa para qué está en la tierra, para que él sepa por qué nació, el por qué fue concebido. Y si no lo sabes, comiénzate a preguntar por qué, para que cuando él crezca, las malas compañías no corrompan las buenas costumbres que tú ya le habías dado. ¿Por qué? Porque la fuente de origen le está dando la información, el para qué
estoy aquí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, en este trabajo debes de preguntarte, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me pagan? ¿Cuál es mi función? Si no, ¿qué potencial vas a liberar si no sabes el para qué? ¿Sí estamos? Pregúntatelo, ¿para qué? Hasta el día en que yo me pregunté el para qué estoy aquí, fue que mi vida cambió por completo. Mientras no sabía el para qué, andaba en malos pasos. Hasta el día que mi fuente de origen me dijo el para qué, entonces cambié el rumbo. Entonces, si nosotros no hemos tenido el resultado en nuestro trabajo que hemos deseado, entonces hay que preguntar. Por ejemplo, si mi deseo es que me aumenten el sueldo, tengo que preguntar, ¿qué me falta hacer? Si nosotros preguntamos, ¿cuándo me aumentarás el sueldo? Es la pregunta equivocada. Se pregunta, ¿qué me falta hacer? ¿Para qué estoy desarrollando lo que estoy haciendo? Y finalmente, hay que crear el ambiente adecuado. Con este punto vamos a terminar y te lo quiero explicar de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si al árbol lo llenas, al que acabas de sembrar, o a la semilla que acabas de sembrar, lo llenas de pura agua? ¿Qué le pasaría? ¿Qué pasaría si al pez lo sacas de su hábitat natural? ¿Y qué pasaría si en tu trabajo no creas el ambiente adecuado? Porque todo en este mundo se maneja por ambientes, atmósferas. Por ejemplo, una clave para cambiar la atmósfera, ¿sabían ustedes qué es la música? Si tú te sientes contento, ¿qué música pones? Si tú estás triste, ¿qué música pones? ¿Y por qué? Nunca te lo habías preguntado. Porque simple y sencillamente tú quieres cambiar el ambiente a como tú te sientes. Entonces, como ahora tú ya sabes que crear el ambiente te ayuda a liberar el potencial, entonces debes de ayudarte a cambiar el ambiente en el cual tú estás. El ambiente en el que me estoy desenvolviendo con los demás es el ambiente que me ayuda a desenvolverme, a desarrollarme, a liberar el potencial, a liberar todo aquello que realmente yo soy, o simple y sencillamente me está ahogando. Por eso mucha gente se suicida. ¿Sabes por qué? Porque está en el ambiente equivocado. No es necesario matar a esa gente, se autodestruye porque está en el ambiente equivocado. Entonces tú como experto, como colaborador, debes de comenzar a crear ese ambiente para que todos, en cuanto tú llegues a la oficina, digan, cada vez que llega él o ella, yo me siento feliz, me siento contento, porque cuando llega él, la felicidad llega a la casa. O la pregunta es, cuando llegas, todos se quieren ir de la habitación. Ah, ya llegó. Vámonos. Vámonos ya. Tú estás diseñado para crear ese medio ambiente. El ambiente que necesitas para liberar tu potencial. Entonces la clave de aquí es, tú naciste con potencial, libéralo. Hasta el día que tomes la decisión de liberar tu máximo potencial, tu historia va a cambiar. La historia de donde quiera que estés va a cambiar. Porque si tu medio ambiente no cambia, ¿qué crees? Nada va a cambiar. Y tú estás diseñado para liberar el potencial, no solamente el tuyo, sino el de los demás. ¿Estamos? Perfecto. Vamos a darnos un aplauso a cada uno de ustedes. Y muchas gracias. Le cedo el micro a Clau por comentarios que tenga que hacer.